Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Yo soy Dataloss y el día de hoy vamos a estar revisando las noticias más importantes del mundo de Genshin Impact. Y también, como ya es costumbre en estos videos, explicaremos temas económicos. Así es, escuchaste bien, no solamente es Genshin Impact. Explicaremos qué es macroeconomía. Yo sé que te interesa, yo sé que vas a aprender algo nuevo. Quédate en el video y que entre la intro. Muy bien, comencemos con las noticias del mundo de Genshin Impact y lo primero que vamos a ver es que ya tenemos banner de Kokomi y parece ser que va a estar compuesto por Beidou, Shinkyu y Rosaria. Así es, no solamente va a ser el personaje promocional la atención en este banner, sino que también puede que alguno de estos tres personajes, Shinkyu por sí solo es un verdadero support brutal, es brutal. Rosaria, personalmente yo no la tengo, no la he podido sacar desde que salió en el juego. Es una verdadera waifu Rosaria, así que probablemente y esté tirando a pesar de que siga juntando o empiece mi ahorro para algún posible banner futuro de Yae Sakura, pero Rosaria realmente llama bastante la atención en este banner. De igual forma tenemos lo que es ya también el banner de armas y podemos ver que va a estar lo que parece ser el catalizador para Kokomi, que se llama la Luna Inalterable, y también vamos a tener otra arma de 5 estrellas que es el cortador de jade primordial. Esto en cuanto a los banners que se acercan ya próximos, sobre todo más cercanos para la fecha de aniversario de Genshin Impact. Continuando con las noticias importantes del mundo de Genshin Impact, vemos que hay rumores y es que para la 2.3 dicen que puede que venga Yae y Albedo, el rerun de Albedo. Lo más interesante puede que personalmente sea Yae, aunque he visto mucha gente que está esperando el rerun de Albedo. También dicen que puede haber dos skins. Esto sería una de pago y una también gratuita para lo que es Raiden. En este caso lo veo un poco difícil, quizás no imposible. Si fuera así, qué felicidad, qué mejor. Como ustedes saben, prácticamente Raiden se ha convertido en la mascota de este canal. Ojito aquí, prácticamente esta información y la que voy a soltar adelante a continuación es de Genshin World. Les voy a dejar la página abajo para que ustedes mismos la vayan y la chequen. También nos dicen en más información que Yelan puede que sea el primer personaje dendro. Así es, este elemento que se resiste a salir en Genshin Impact, el dendro. Puede que Yelan, este personaje del cual ya les había hablado en el video anterior, que salió en el trailer de Moon Chase, que tiene el diseño de Fuhua de Honkai Impact 3. En más rumores que dice y suelta esta página, dice que incluso Yao Yao, otro personaje que también es dendro, podría llegar justamente también para la actualización 2.4. Tendríamos que esperar. La verdad, esto siempre hay que tomarlo con pinzas. Puede que sean rumores, puede que sea verdad. No lo sabremos hasta que sea totalmente oficial. Siguiendo en más, también nos dicen que Yae puede que llegue a ser tan fuerte como lo es Ganyu en el meta. Y mira que Ganyu es realmente bastante fuerte. Le puedes equipar un arco 4 estrellas, incluso sin constelaciones, y realmente rompe bastante. Si fuese ese el caso, invertirle a Yae Sakura podría ser realmente una inversión muy buena a largo plazo. Yendo con las noticias de Genshin Impact, nos dicen también que el rerun de Child o de Tartaglia, que ya como todos saben por el nuevo arco parece que está más que cantado, más que escrito en piedra, que puede que su rerun vuelva a ser en la 2.2. Más sin embargo no hay nada confirmado tanto en el caso de Child como el de Hu Tao. Personalmente estaría bastante interesante que fuese Hu Tao por todo este tema de Halloween. Creo que le pega bastante bien a lo que es el personaje de Hu Tao. Child prácticamente acaba de tener un rerun. Sería bastante interesante ver que lo vuelvan a poner. Porque esto abriría muchas más puertas para otros personajes que no han tenido rerun, como lo ha sido Xiao o la misma Ganyu. En más noticias interesantes, vemos también el personaje de Sinnoh. No sé si lo recuerdan, ese personaje que salió en lo que viene siendo la presentación de Genshin Impact, si no me recuerdo, cuando veíamos un vistazo general a varios personajes que iban a estar durante toda la historia del juego.
Bueno, nos dice que puede que aparezca para Sumeru y que sea un erudito de esta misma ciudad, que es Sumeru. Además de que para lo que viene siendo esta futura historia en Sumeru, sea uno de los pilares posiblemente más importantes en la historia para Sumeru. Además de que nos dicen y nos sueltan prácticamente que podría llegar a ser Lanza, tendríamos que esperar a ver. Recuerdo que, si mal no recuerdo, sí que era bastante semejante y sí parecía Lanza, pero a los cambios los puede hacer mi joyo a mera hora. Entonces, como siempre les digo, hay que tomarlo con pinzas y hay que esperar hasta que sea oficial. Ahora sí, pasemos a la pausa económica del día de hoy, donde vamos a explicar qué es macroeconomía. Lo primero que tenemos que decir es que la macroeconomía estudia temas relacionados en una forma global de la economía. Si no sabes qué es microeconomía, te dejo aquí arriba el video para que lo vayas y lo cheques y entiendas a qué me refiero cuando digo global, y en otros cuando digo prácticamente en dos o con dos agentes. Aquí es de forma global. ¿Qué es lo que queremos decir de forma global? En cuanto a la macroeconomía, que se centra más que nada en las dinámicas que se generan entre los agentes del mercado, pero observándolos en su conjunto. Cuando hablo en su conjunto, digo a nivel país o ya sea a nivel región. La región puede ser ya sea si vives en un estado, en un municipio, en una ciudad. Ahora tú te estarás preguntando, ¿pero para qué me sirve la macroeconomía? Bueno, normalmente para los economistas nos ayuda por analizar de la mejor forma posible cómo se pueden llegar a conseguir los objetivos, principalmente económicos, a nivel país o, como ya dije, a nivel región. Esto por medio de las políticas económicas, que son las herramientas que tienen disponibles los gobiernos, ¿vale? Así que me gustaría que hasta aquí más o menos fueras entendiendo que la macroeconomía estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía, y que algunos campos de estudio son la producción, el desempleo o el caso de la inflación. La microeconomía estudia los agregados y, por otro lado, la microeconomía las partes individuales. Algunas ramas de la macroeconomía puede ser el crecimiento a largo plazo, la productividad, ciclos económicos, el caso del desempleo, la inflación e incluso las cuentas públicas, entre otros. Así que si hasta este momento aprendiste algo nuevo, te enteraste algo nuevo no solamente de Genshin Impact, sino también de la economía, déjanos tu like, coméntanos abajo y suscríbete para que esta comunidad vaya creciendo. Así que ahora, como es costumbre, pasemos rápidamente a hacer el review de una build de un personaje. En este caso será Kamisato Ayaka, con la build rápida y la ayuda de nuestro ya viejo amigo Dark Good, que nos trae estas guías rápidas de personaje. Así que comencemos rápidamente. Vemos que Kamisato Ayaka es un personaje promocional 5 estrellas. En pantalla también estarán viendo ustedes lo que son los materiales de ascensión para el personaje y los talentos que nos vamos a enfocar principalmente en subir. Principalmente primero serían los ataques básicos, posteriormente su habilidad definitiva, que realmente revienta y hace bastante daño, y por último su habilidad elemental. En cuanto a las estadísticas principales en los artefactos que vamos a estar buscando, es flor en la vida. En la pluma vamos a estar buscando ataque, en el reloj ya sea ataque o recarga de energía, y en la copa daño crítico. En la corona vamos a estar buscando daño crítico y probabilidad de crítico. Los substats que vamos a estar principalmente buscando es daño crítico y probabilidad de crítico para reventar con un probable doble crío, o incluso, ¿por qué no?, nos podemos llevar un banner para ser derretidos. El chiste es reventar con críticos. En tercer lugar, otro substat que no le vamos a hacer el feo es el ataque porcentual. Después seguiría recarga de energía y ataque. Los mejores conjuntos de artefactos para Ayaka es, si lo vamos a llevar de DPS, Nómada del Invierno por 4, una opción bastante lógica, bastante obvia para romper, para llevar incluso con doble crío. O también podemos llevar 2 de Nómada del Invierno y 2 de Reminiscencia de la Purificación. Ahora, si lo que buscamos hacer es daño con definitiva, vamos a llevar 2 artefactos de Nómada del Invierno y 2 del Ritual Antiguo de la Nobleza. Esto, como ya dije,
buscando hacer daño con definitiva. En cuanto a las armas, lo que vamos a buscar va a ser de igual forma daño crítico o recarga de energía. Recordemos que a Ayaka le cuesta un poco recargar lo que es su ultimate, así que para eso podríamos ser bastante interesante la recarga de energía. En opciones 5 estrellas tenemos su arma que nos da daño crítico, reflejo de las tinieblas. Por el otro lado también puede ser bastante interesante la hoja afilada que nos da recarga de energía. También en cuanto a 4 estrellas tendríamos el peñasco oscuro que nos da daño crítico, o la flauta que nos da ataque, que es de gachapon. Hasta aquí la build del día de hoy de Kamisato Ayaka. Ya sabes, dale like, suscríbete si te está gustando este formato de videos. Danos todo tu apoyo para que este canal empiece a crecer, esta familia de la cual tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, ya eres parte. Yo soy Datalos, te quedas en tu canal y nos vemos en el siguiente video.